Pensar en Francia, que en teoría es el culmen de la civilización, el foco artístico del planeta, el foco intelectual del planeta, uno de los países con diferencia mejor bienestar. Bueno, un ciudadano, un varón, que es más fácil explicarlo con un varón, nacido a principios del siglo XX, en el que hemos vivido todos, ¿no? Padeció 3 guerras, de las cuales 2 encima eran guerras a nivel mundial. 3 guerras, así antes de empezar, ¿eh? Nosotros no sabemos ni de qué van los tiros, ¿sí? Pensad tranquilamente que a finales del siglo XIX, pues no irnos muy lejos, 1 de cada 2 niños en la Europa civilizada, incluyendo Inglaterra, que ya estaba en pleno proceso de modernización a través de toda esa revolución industrial, 1 de cada 2 niños moría antes de los 2 años. Nosotros no sabemos muy bien lo que sienten los niños, pero no sabemos muy bien de qué es. Y eso era todo normal. Cuando Stefan Zweig, el grandísimo intelectual, por ejemplo, siguiendo en estas etapas, habla de la Austria y la Viena imperial, esa Viena que era otra vez el centro del universo y de la calidad de vida y era mágica, la sífilis destrozaba una cantidad de gente de la población de tal tamaño que sobre todo lo padecían las mujeres. Pero eso, sin seguir hablando, tengo un libro aquí maravilloso, una obra maestra que por cierto recomiendo, de Sandra Alza, que solo tiene 900 páginas, es una novela histórica, pero extraordinaria, que habla de nuestro siglo de oro, ese maravilloso que yo hubiera querido conocer porque quería conocer a Quevedo y hubiera querido tal. No sobreviviríamos ninguno, con la formación que tenemos ahora no estamos preparados, ellos sí desde que nacían, pero solo para que os hagáis una idea. Y esto es documentadísimo con archivos oficiales de la Inquisición. La Inquisición podía coger a una ama de casa cualquiera por simplemente infuncios no verificados y podía tenerla años en un calabozo miserable con una argolla en el cuello, sin poder limpiar sus heces ni las anteriores, defecando y todo lo que queráis encima, y normalmente devorados físicamente por las ratas. Físicamente, no tiene mola. O sea, parece que no mola mucho tener una argolla en el cuello, que te estén comiendo las ratas sin poder hacer nada. Pero esto existía en el siglo de oro, este siglo nuestro de las vidas. Y eso no es nada, no os cuento lo que ella describe dentro de lo que era la calidad de vida. Era terrible, o sea, haceros una idea, el que se haya hartado de ver películas de gladiadores, pues le molarán mucho los emperadores romanos, pero la calidad de vida hasta de los emperadores era lamentable. Aparte de todo lo que se os ocurra, de enfermedades y lo que ya no te digo, los que les apetezca mucho pensar en lo divertida que era Cleopatra. O sea que ningún tiempo pasado jamás hemos tenido la calidad de vida, la salud, la capacidad económica, el bienestar que tenemos y la paz que tenemos. Este momento es el momento de mayor paz en toda la historia de la civilización a nivel planetario. Aunque veamos que hay un montón de guerras, no tiene nada que ver con lo que había antes. A esto ha ayudado mucho también la disuasión nuclear, que es verdad que es importante, pero es verdad que también el grado civilizador. Entonces, partiendo de la base de que nosotros estamos en este momento, en el momento culmen de la civilización, jamás ha habido este tipo de posiciones en la historia, ni la reciente ni la anterior. O sea, ni os cuento lo que eran las civilizaciones precolombinas. Si os acordáis, por ejemplo, Mel Gibson en Apocalipto, perfectamente documentado, narra simplemente con toda la normalidad, que era una práctica habitual desollar vivo a un enemigo para vestirse con su piel. Y eso era normalito, o sea, por mucho que nos cuenten la historia del buen salvaje partiendo de la base de las filosofías de Rousseau, y ahora os cuento cualquier otro tipo de civilización, tribu, etnia en África. La última gracia de los Tutsis y los Hutus se saldó con 2 millones de muertos en menos de un mes. O sea que no pensemos de verdad que es que de alguna forma el hombre es perverso ni bueno por naturaleza. El hombre lo que es biológicamente alguien que tiene que ir evolucionando poco a poco para ir cada vez consiguiendo mayor grado de calidad en la supervivencia. Entonces, luego ya empezamos a calificar moralmente que es importante, pero eso es un lujo que nos estamos permitiendo nosotros. Esa es una ventaja. ¿No? Entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que estando en el momento quizá
más positivo y más interesante y más importante de la historia de la humanidad, cuanto más valor tiene algo, mayor responsabilidad conlleva. Entonces somos especialmente responsables, cosa que se nos ha olvidado. Y sin grandes demagogias, tenemos que enfrentarnos a unos retos que son bastante más importantes que los que había antes. ¿Por qué? Porque somos más potentes. Antes el ser humano era incapaz de eliminar al ser humano. Aunque la mitad de Europa se la llevara la peste bubónica, la peste negra, por delante, el ser humano no era capaz de eliminar al ser humano. Ahora sí somos capaces, porque tenemos potencia para hacerlo, pero no solo nuclear. Fijaros lo que es simplemente la amplificación de una pandemia. ¿Por qué? Porque ahora podemos coger un avión y estar en 10 minutos en otro sitio y ya eso antes era imposible. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchísima más responsabilidad porque tenemos también un cierto grado de riesgo de perder lo que hemos conseguido. Ya nos hablo de cambio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Afrontar 7, 8 temas que son un poco los que vamos a ir desarrollando en el ciclo, que son fundamentales porque debemos, por responsabilidad y luego por sentido común, afrontarlos, nos guste o no nos guste. Primer ejemplo, cambio climático. El que siga creyendo en los Reyes Magos, que siga creyendo en los Reyes Magos. El que no crea que existe el cambio climático, de verdad lo que tiene que hacer es pensar que no sé para qué coge un coche y se viene hasta aquí, o coge un móvil, o se toma un paracetamol. Porque ese tipo de avances son avances científicos y es con una absoluta unanimidad. La ciencia la que nos dice, oye, dejadnos de tonterías, esto es antropogénico. O sea, este cambio climático es real y tiene que ver con nosotros. Y me da igual que de una comunidad de millones de científicos, cuando no ha habido nunca tal consenso en torno a ello, que siempre encontremos 4 idiotas, porque siempre los va a haber, estadísticamente los va a haber. Como siempre va a haber monstruos en una sociedad, y alguien pues, será un perturbado, o siempre habrá algo de ese estilo. Entonces siempre podemos acogernos a lo que llamamos epifenómeno o a lo que llamamos negación interesada o sesgo de confirmación. Encontramos un médico que dice que no sé qué, hemos encontrado un científico que dice no sé qué. Y entonces pues, vamos a encontrar también otro, porque conseguir un título, y esto lo hemos hablado muchas veces, no evita que sigas siendo un idiota. Si eres un idiota continuo, pero un idiota sigue siendo un idiota. Entonces os juro y estoy seguro que hay físicos terraplanistas. Lo que pasa es que habrá uno de cada 100 millones, porque siempre tiene que haber un idiota. Esto sí que es probabilística pura, entonces no hay solución. Pero el consenso científico en torno al cambio climático es severísimo. Y además tenemos un pequeño problema. Va más rápido de lo que esperábamos. Había un montón de modelos, la pizarra ahí abajo, os puedo enseñar distintos modelos, desarrollados por antropólogos y por paleoantropólogos, habiendo estudiado los cambios climáticos anteriores, habiendo estudiado la pequeña glaciación de la Edad Media, va demasiado rápido. O sea, tenemos que irnos acostumbrando, y lo estamos viendo, a que va a haber filomenas, pero no solo filomenas, estamos viendo ahora mismo huracanes en Barcelona. Estamos viendo ya procesos que son radicalmente más severos por la sencilla razón de que al alterar un poco las condiciones climáticas del planeta, lógicamente los procesos ya no son tan lineales como estábamos acostumbrados, sino que están un poquito ya desplazados hacia tu eje. Hay más sequías y las hay, Hay un incremento de temperatura medible en todo el planeta, por mucho que en mi pueblo haga más frío, en todo el planeta medible, un incremento de temperaturas perfectamente cuantificado. Y el que no crea en ello no pasa nada, no sé por qué de verdad coge un avión, si es que es la misma física y la misma ciencia en las dos caras. O coge un teléfono móvil para decir que no creen esto. Decir, oye, tu teléfono móvil, si no te importa, está enganchado a 3 satélites, que sin la teoría de la relatividad de Einstein no funcionaría. Y ya no te digo la física cuántica, a través de, o sea, las aplicaciones de la física cuántica, aunque sea un modelo mejorable. Entonces, cambio climático tenemos que afrontar. Nos guste o no nos guste, por mucho que nos distraiga la atención, pero hay muchas más cosas que tenemos que afrontar para irlas resolviendo, no para ser agoreros, ni ser apocalípticos, ni ser todo lo que nos dé la gana, sino al revés, para ir solucionando los problemas, que eso es lo que vamos a hacer. El enorme proceso de amplificación de las redes sociales es grave. Nunca la humanidad ha tenido el grado de cultura que tenemos ahora. Pero ahora tenemos amplificadores para idiotas que nunca existieron. Entonces, tú pegas una patada a una piedra y algún tonto sale. Pero si le das la amplificación que puede ser, por ejemplo, las redes sociales o internet, que jamás ha existido, que ni siquiera los que yo he estudiado toda mi vida, digo, dentro de escritores de ciencia ficción, grandes mentes, hasta Arthur C. Clarke, ni siquiera ellos intuyeron en ningún caso que existiera internet. Se inventaron todo lo que les dio la gana, pero ninguno se le ocurrió pensar que iba a existir, ni a George Orwell cuando habla del gran hermano, ni a lo que queráis, ninguno supuso siquiera que iba a existir internet. El proceso de
de Internet es tan positivo para la humanidad que ahora mismo no somos capaces de entender una era pre-Internet. Y estamos hablando hace 15 años, ¿eh? Pero tiene inconvenientes muy serios. Hay demasiado idiota suelto como para dejar que las redes sociales y la información libre en Internet no tenga por lo menos un cierto control. Ese tema hay que afrontarlo. ¿Qué ha ocurrido con el cambio, con la crisis energética? La que estamos padeciendo ahora mismo, no como crisis, sino como crisis económica, que también os contaré. Por eso yo estoy dando solo las introducciones a lo que luego en distintas charlas, en distintos momentos a lo largo de irá desarrollando. Nunca hemos tenido este precio de la electricidad. ¿Qué ocurre? Tendrán que explicarnos qué pasa, qué es ese famoso mix. ¿Qué ocurre con el último que entra y el primero que sale? ¿Qué ocurre con el gas natural? ¿Qué ocurre con Alemania? Por ejemplo, para que veáis las burradas que también tiene que ver con el tema del cambio climático. Yo soy un severísimo defensor de que hay que tomar posiciones serias en torno al medio ambiente. Eso es lo que dice que sea ecologista. No me convence demasiado, pero creo que tenemos que afrontarlo severísimamente. Alemania se ha equivocado por presión precisamente de redes sociales y por presión directamente de ciertos populismos. Se ha descarbonizado, se dice así, por un lado, cosa que era muy interesante, pero al mismo tiempo ha decidido cerrar 16 centrales nucleares. Yo no defiendo la energía nuclear, pero estoy seguro que en este momento lo peor que podemos hacer en este tipo de conflictos de la transición hacia modelos sostenibles es eliminar la energía nuclear. Tendríamos que buscar unos modelos poco a poco que fueran sustituyendo una central nuclear por un nuevo incremento de un 4,5% en renovables. Pero Alemania lo ha hecho a toda castaña. ¿Qué le está pasando con el gas natural y con Rusia? Ahora que estamos viendo la crisis de Rusia, que Alemania es dependiente del gas natural de Rusia y además a los precios que dio el señor Putin. Y nosotros lo pagamos también. Y entonces dicen, no, nuestro mix solo tiene el 10% de gas natural, mientras que Alemania tiene el 50%. ¿Verdad? Pero es que Alemania es Alemania. Y dentro de un par de años, como siga esto así, nos va a quitar el gas natural a nosotros porque tiene más capacidad en el mercado. Entonces creemos que no nos llegan las cosas y es mentira, nos llega. Entonces, ¿qué está ocurriendo con este tema de la energía? ¿Qué está ocurriendo? Y cómo tenemos que afrontar y renovar y pensar nuevamente sobre las cosas. ¿Qué está ocurriendo con lo que estamos viendo de que de repente no hay abastecimiento? Pues sencillamente quitando de en medio 2 fábricas en el mundo de microconductores, Medio Planeta, y esto Andrea lo conoce perfectamente a través de ella es la responsable de compras de Ericsson, Medio Planeta se queda tieso. Tenemos problemas, sí, vamos a seguir teniendo. Pero ¿qué ocurre con los metales raros? Los lantánidos que son absolutamente necesarios para todos nosotros y los cuales otra vez los paramos, dependen prácticamente de una explotación minera china. Ya no os digo un montón de historias más de todo lo que se os ocurra. ¿Cómo funciona el mercado de las materias primas? ¿Por qué hay desabastecimiento en algunos momentos, incrementos de costes brutales o desviaciones de costes? Pues ¿cómo funciona todo ese mercado? El mercado de las materias primas. Todo eso es otro de los temas que tenemos que afrontar porque está desajustado. Nuevamente, sostengo que estamos aquí y con este grado de bienestar gracias a 2 herramientas fundamentales que no existían antes, aunque semi-existieran y nos inventen que existían, que son capitalismo y democracia. Sin capitalismo y sin democracia no llegamos aquí. Sin capitalismo y democracia no existe el grado de libertad y de reequilibrio, de alguna forma, de la injusticia enorme que se ha producido siempre en toda la historia de la humanidad con la mujer, porque los países que defienden con más ahí, pues son punteros en los derechos de la mujer, que pueden ser los escandinavos o nosotros o tal, son cristianos y capitalistas y demócratas. Entonces, yo no soy cristiano, pero entiendo clarísimamente que si alguien en la historia de la humanidad ha hecho algo por reajustar esa enorme injusticia en torno a la posición de la mujer, en este momento lo está haciendo, en este momento el cristiano, aunque yo sea ateo. Entonces, sigo creyendo en la democracia y sigo creyendo en el capitalismo. Pero el capitalismo, también normalmente suelo decir que es que se nos está muriendo de tanto usar. Ha pasado ya una etapa que es hipercapitalista y eso tenemos que reestudiarlo, también hablaremos. En este momento, haceros a la idea de que 9 de cada 10 euros o dólares que circulan por el mundo no tienen aplicación en el terreno productivo, ni industrial, ni de hospitales, ni de pensiones. Se mueven solamente en un mercado artificialmente forzadísimo
financiero. Fijaros si pudiéramos utilizar esos 9 euros, pero es que desaparecen en ese mercado. Haceros una idea de que se está estudiando en las universidades, la empresa perfecta, y lo estamos viendo todos los días, ¿eh? La empresa perfecta no tiene empleados. ¿Por qué? Porque los empleados son el principal enemigo de los negocios. Entonces, cada vez que vais a una gasolinera y ahora os echáis la gasolina vosotros, pagáis por adelantado y hacéis una cola directamente para pagar, que sepáis que eso simplemente es desempleo y beneficios. Y eso es la pauta. Por eso ahora mismo es mucho más rentable ser Amazon que ser un supermercado. Y por eso es muchísimo más rentable. Y esto también lo vemos en las empresas de alta tecnología. Es que las empresas de alta tecnología no gastan más del 5,5% de todos sus ingresos en personal. Y eso da beneficios. Cada vez que la señora Botín, que la quiero muchísimo, por decir algo, se mete en una fusión bancaria, lo único que hace es clarísimo, es la única manera de tener trillones de dólares en el banco. Lo único que hace es coger dos bancos y unir el mercado de esos dos bancos, los clientes, y la mitad de la plantilla echarla a la calle. Lo que se llama ergonomizar, y lo que se llama como que. ¿Y eso qué hacemos? Cambiamos empleo por beneficios. Pero si extrapolamos eso como sistema y todos hacemos lo mismo, ¿qué vamos a hacer con la humanidad? ¿De qué vamos a comer? ¿Quiénes van a ganar dinero y dónde vamos? Es que además es una aberración. Si no tenemos capacidad económica porque no tenemos empleo, ¿cómo vamos a alimentar a Amazon? O a, yo que sé, o a Facebook, que encima son nuestros amigos. Entonces, este tema también tenemos que repensar. Otro que tenemos que repensar, que traeremos poco en otro momento, igual que el hipercapitalismo salvaje se nos está yendo de las manos, hay que volver a un capitalismo más sensato. Haceros una idea también dentro de lo que es el capitalismo, es una aberración desde el punto de vista racional que en este momento haya personas que se pueden hinchar a ganar dinero apostando por la ruina. Pero en los mercados financieros y en las bolsas se puede apostar a la compra y ganar muchísimo dinero. Y hay mucha gente que puede ganar mucho dinero simplemente si el reino de España se hunde económicamente. Pero es que es lo malo de la aberración, es que aparte de que es inmoral poder ganar dinero con la miseria de algo, o sea, hay que ganar dinero porque una empresa vaya bien o porque una empresa vaya mal. Pero aparte de que es inmoral y irracional, es que resulta que es todavía peor, porque esas personas que pueden apostar a la contra tienen capacidad como agentes en ese mercado para hundir esa empresa o para hundir ese país. O sea, no solo voy a apostar a que se hundan todas las acciones de esta fábrica, es que tengo capacidad económica para hacer que se hunda. Puedo bloquearles los proveedores, puedo bloquearles los mercados, puedo bloquearles los servicios financieros, puedo robarles a todo su personal de élite, puedo hacer lo que quiera. Entonces esa es una aberración del hipercapitalismo que tenemos que repensar. Y tenemos que repensar también que hemos equivocado el concepto de democracia. También quizá de tantos años. Hemos pasado de una democracia prácticamente a una partitocracia. Y además errónea, en el sentido de que creemos que todo debe ser democrático y prolíficamente democrático. Y es falso. La única democracia que existe en nuestra civilización es la que ejercemos con el voto en la política. Ni las empresas, ni los hospitales, ni los colegios, ni el Ministerio de Trabajo, ni nada que conozcáis es democrático. Es al revés, es jerárquico. Y no hay otra manera, porque es que si no es imposible. O sea, como de verdad hagamos que los niños de 5 años participen en las decisiones del rectorado, vamos un poquito equivocados. Y como pensemos que todo el mundo puede votar en una empresa directamente, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos un poco equivocados, porque eso no es tan fácil. Y como pensemos que somos todos iguales en ese sentido, y que una orden no tiene por qué ser una orden, porque no hay escala jerárquica, vamos a fallar. Ahora sí podemos ejercer la democracia decidiendo a nuestros políticos, no nuestra administración, que tampoco es democrática. Y entonces eso sí que ha sido un territorio abonado de una partitocracia que está sustituyendo la democracia. Todo eso también tenemos que pensarlo para ganar una democracia más plena para la elección. Y ya he dicho que me iba a enrollar un poquito más de lo normal, pero es que era la introducción obligatoria al marco de todas las charlas que vamos a dar, y para eso tenemos entonces a Álvaro Lodales, que va a ser el director de este ciclo y ponente en la medida que él quiera, y acompañado de la gente que él quiera como ponentes. Es economista, ha publicado 7 libros, es colaborador asiduo en radio, pues desde Onda Cero o Capital Radio y tal, tiene una experiencia amplia, es un gran amigo y en este sentido sabe bastante más que yo. Así que muchísimas gracias a todos y ya iremos desarrollando, ya es el terreno de Álvaro, y luego cuando él termine todas las dudas se las consultas, ¿vale? Así que gracias a todos.
ahí la tienes bailando. Bueno, pues buenas tardes o buenas noches, como prefiráis. Bueno, me permitiréis que utilice el tuteo, porque veo que sois todos y todas muy jóvenes. Bueno, yo voy a tratar de lanzar hoy, a pesar de todo lo que nos ocurre y que parece que todo va fatal, ¿no? Voy a intentar lanzar un mensaje optimista, ¿no? Porque pienso, como decía Diego, que a pesar de todo vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Decía un filósofo que a mí me gusta mucho mencionar, me parece un grande, que fue Karl Popper, llamaba pandilla de tristes a toda esta gente que se pasaba todo el tiempo diciendo qué mal va el mundo, todo está destruido, todo va fatal, cada vez vamos a peor. Decía que todos estos eran una pandilla de tristes, porque decía, viviendo lo que yo viví de joven, es decir, Popper vivió los dos totalitarismos del siglo XX, el nazismo y el comunismo, o sea, viviendo lo que yo viví de joven, a mí no me van a decir que el tiempo actual es peor que el que yo viví. O sea, que efectivamente creo que con todas sus imperfecciones vivimos en el mejor de los mundos posibles. Es verdad que de un tiempo a esta parte me voy a retrotraer quizá a esa crisis financiera de la cual hablaba Diego hasta el 2008, ¿no? Hasta ahora. Parece que nos ocurren muchas cosas que nadie nos esperábamos, ¿no? Pero digamos que apuntaban maneras, ¿no? Vemos que en el 2008 de repente todo el sistema financiero se nos cae, ¿no? Derivado, en mi opinión, de una política errónea, no de que la gente, como algunos quisieron vender, fuéramos unos irresponsables que vivimos por encima de nuestras posibilidades, que fue el mensaje que sobre todo desde ciertas instituciones nos quisieron hacer, nos quisieron vender. Yo creo que fueron bastante irresponsables esas mismas instituciones, ¿no? Yo creo que todo viene de unas instituciones financieras llamadas bancos centrales, que en su momento pues lanzaron a la baja durante mucho tiempo de manera artificial el dinero, pensando que eso valía para siempre, ¿no? Que tener tipos prácticamente negativos durante todo el tiempo, eso era la panacea, ¿no? Hasta que todo eso cambió y todo eso se derrumbó, ¿no? Pues teniendo la crisis financiera más importante pues desde la Gran Depresión, ¿no? Desde el crack del 29. Bueno, mal que bien salimos de aquello, o parece que salimos de aquello, ¿no? Es verdad que, en mi opinión, haciendo menos reformas de las debidas, un poco siguiendo el curso de cómo seguían los acontecimientos y no haciendo reformas estructurales serias, pero bueno, digamos que las economías en estos momentos crecen, al contrario de lo que pasaba en aquel tiempo. Es verdad que tenemos unas economías muy endeudadas, algunas con el problema del que hablaré a continuación, de una alta inflación también en los tiempos actuales, pero con todo y con eso creo que podemos resistir nuevamente si tenemos unas políticas presupuestarias claras y serias y sobre todo confían en nosotros fuera. Eso que se llama, que también se mencionaba antes, los mercados, pues bueno, pues esos mercados tienen que confiar en nosotros, ¿no? Y mientras que confíen en nosotros y nuevamente a los bancos centrales no les dé por hacer movimientos bruscos, aguantaremos. Sería aconsejable hacer reformas que supusieran sobre todo una reducción de la deuda que tienen los países. Pero claro, vivimos muy cómodos nuevamente en esta política de que como los bancos centrales nos dejan ser irresponsables y endeudarnos, pues hasta que no nos digan lo contrario, ahí estamos. Pero bueno, aguantamos y por el momento las economías crecen. A pesar, como digo, de esos nubarrones en el horizonte, que en el momento que hubiera un cambio de política monetaria, yo creo que en Europa eso no tiene visos de producirse en el corto plazo, es posible que en Estados Unidos pueda tener mayores visos de que cambie, pero en Europa no. Bueno, las economías europeas aguantarán, mientras que ese cambio no se produzca, ¿no? A mí creo que lo que va a ser de Europa y el mundo en general en el futuro, por supuesto, la política tiene que ver, la economía tiene que ver, por supuesto, pero creo que lo más preocupante de todo, cualquiera que esté viendo la actualidad en estos momentos creo que lo entenderá, más que es la geopolítica, más que otras cosas, es decir, lo que haga básicamente Rusia y China.
Y eso sí es lo que más me preocupa, en el sentido de que creo que hemos tenido tratos poco aconsejables, digamos, con líderes y con países poco aconsejables, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Y ahora lo estamos viendo. Se producen cosas muy curiosas, sobre todo en esto de la geopolítica y en el problema actual que está habiendo en el tema de Rusia y del posible enfrentamiento, ¿no?, que puede haber, porque ahí posiblemente pueda sorprender a algunos, ¿no? Pero estamos viendo en ese movimiento geopolítico un acuerdo de ciertos sectores o de ciertas ideologías políticas que algunos dirían que son absolutamente antitéticas, y a mí no me lo parece. Es decir, estamos viendo una defensa por parte de algunos de un personaje como Putin, que se producen desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Es decir, yo creo que hay una extrema izquierda en Europa y en España también, que defienden a Putin porque yo creo que tienen una idea de que la URSS sigue viva, y hay una extrema derecha que defiende a Putin porque saben lo que hoy es Rusia y es Putin, y les parece fantástico porque ese es su modelo. Es posible que si vamos a un enfrentamiento, sin ir más lejos, en España, por ejemplo, veamos coger una pancarta del no a la guerra, pues podríamos ver a personajes tan variopintos como Pablo Iglesias o Santiago Abascal agarrando la misma pancarta. Entonces eso sería curioso para algunos, debo reconocer que para mí no. Por tanto, creo que ese es el verdadero problema que tenemos, pero incluso veo una oportunidad si lo sabemos analizar, porque creo que es el momento, bueno, creo que el momento viene de lejos, pero ya que estamos en un tiempo que parece tan extremo en el que Rusia quiere invadir países y parece que algunos buscan el pacifismo completo e incondicional, creo que es el momento en el que las grandes democracias liberales se debieran unir. Debiéramos tener una conjunción o una unión de las grandes democracias liberales, sobre todo europeas, en torno a Europa. Es decir, Europa se tiene que hacer mayor de una vez. Europa tiene que demostrar que en este tipo de conflictos tiene una voz propia. Mayor de edad, dice. Mayor de edad. No de tamaño. Sí, mayor de edad. Mayor de edad tenemos que crear una conjunción de democracias liberales. Es decir, no podemos estar todo el tiempo dependiendo de países como Rusia o como China, es decir, de democracias o de sistemas totalitarios que cuando les da por dar el paso definitivo para demostrar que son eso, totalitarios, pues claro, dependes en un momento determinado de que te puedan cortar un suministro para ir a una recesión o para ir a una crisis de características mundiales, ¿no? Por tanto, creo que lo que más me preocupa en estos momentos es ese aspecto geopolítico en el cual, vuelvo a repetir, creo que debemos ir en el camino de una unión de democracias liberales para parar a estos regímenes totalitarios que quieren acabar básicamente con lo que conocemos como el sistema occidental, como el sistema de democracia liberal, y creo que en ese sentido hay que pararle los pies, porque el pacifismo está muy bien y nadie queremos una guerra, pero el pacifismo completo e incondicional equivale a una rendición incondicional ante los tiranos más despiadados. Entonces, yo creo que con Hitler no hay que pactar nunca, no había que pactar nunca, no había que ser pacifista con Hitler, y con personajes de ese calibre siniestro tampoco, cuando quieren hacer de las suyas, evidentemente. Vuelvo a repetir que a pesar de esto soy optimista, es decir, creo efectivamente que si comparamos lo que fue el tiempo pasado, ningún tiempo pasado fue mejor. Es decir, nuevamente vuelvo a Popper y al optimismo popperiano, ¿no?, para decir que lo que conocemos como economía de mercado, como globalización, con todas sus imperfecciones, porque no hay mundo perfecto, decía Popper que el que prometiera el mundo perfecto en la Tierra lo único que iba a asegurar era un infierno, entonces el mundo perfecto no existe, con todas sus imperfecciones es lo que ha logrado el mayor bienestar en la historia de la humanidad. Es decir, tenemos menos hambrunas, menos muertes gracias a la ciencia, gracias en los tiempos actuales a las vacunas, es decir, esto, y afortunadamente en España
no tenemos un movimiento tan importante antivacunas, anticiencia, como en otros países de Europa o del mundo en general. No tenemos tantos, como a mí me gusta denominarlos, magufos, que no creen en las vacunas y que creen que nos van a meter no sé qué microchip que nos va a hacer soñar por las noches con Bill Gates y con Soros y tal, pero no conozco a nadie, siempre digo lo mismo, no conozco a nadie que haya pasado por la enfermedad actual, que haya ido a un hospital y que haya dicho, como esto no existe y las vacunas me meten no sé qué, no me vacune usted y deje que el rumbo de los acontecimientos siga su curso. No conozco a nadie que se haya querido morir cuando ha pasado por la enfermedad y ha ido a un hospital. Más bien ha pedido que se le trate y que se le vacune. Es una demostración de algo, ¿no? En lo que se refiere, por tanto, a Europa, no me voy a enrollar mucho más en este sentido porque quiero hablar también de nuestro país, quiero hablar de España. Reunificación de las democracias liberales para parar los sistemas iliberales. Y en lo que se refiere a nuestro país, básicamente lo mismo. Es decir, necesitamos, yo creo, un entendimiento más que nunca para hacer grandes reformas entre moderados, entre personas que crean en el sistema de libertades, porque nos enfrentamos a grandes retos de futuro, es decir, en lo que se refiere a nuestro mercado laboral, en lo que se refiere a la revolución, lo ha hablado en alguna medida Diego, en la revolución tecnológica que vamos a vivir en el futuro. Es decir, tengamos en cuenta que nos vamos a encontrar, iba a decir en un futuro, pero yo diría que ya en un presente bastante cercano, nos vamos a encontrar con unos puestos de trabajo que en estos momentos damos por seguros que van a desaparecer y que van a ser cambiados por otros que en estos momentos no tenemos como muy claros a dónde nos van a llevar, pero que van a provocar una revolución en nuestro mercado de trabajo y una revolución en nuestro mercado tecnológico, al cual o nos adecuamos o tendremos un serio problema. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo en este tipo de casos porque creo que ha sido un sector que ha sufrido bastante ese avance tecnológico ya que hemos sufrido, que es, por ejemplo, el sector de los medios de comunicación, el sector de la prensa. Es decir, hemos visto el aluvión que existe en estos momentos de prensa digital, de medios digitales, y por el contrario hemos visto, yo no sé si todavía alguien los lee así, ¿no? Pero la hecatombe, digamos, de los medios tradicionales, periódicos, prensa de papel. Es decir, no sé si alguno hace todavía ese ejercicio de leer la prensa en papel, pero cada vez menos, quiero decir. Por tanto, lo que se ha producido en ese sector, por ejemplo, se va a producir en otros y vamos a tenernos que adecuar a ese nuevo mercado, a esa nueva revolución tecnológica. Y esas reformas serias de país, esa renovación seria de país, se tiene que producir entre la gente que crea en las libertades, que crea en la democracia liberal, que no crea en los populismos. Y cuando hablo de populismos hablo de dos populismos, de un lado y el del otro, que lo tenemos presente en Europa en gran parte y en España también, desde luego. Y algunos, además, hemos comprobado los muy variantes cambios de opinión que ha tenido cierta gente con respecto a este tema, ¿no? Porque el populismo, que en mi opinión tanto daño hace a la democracia y a las libertades, era muy malo y muy perverso, que lo era, cuando existía solo en España una clase de populismo. Es decir, para entendernos todos, cuando existía Podemos en España el populismo era muy malo. Pero hay una cierta, digamos, no toda, muchísimo menos, pero hay una cierta derecha que ha cambiado el discurso y ahora le parece que el populismo de izquierdas es muy malo, pero el populismo de derechas es muy bueno. Y que el populismo de derecha, representado en estos momentos por un partido como el Vox, es buenísimo. Entonces, yo creo que el populismo es malo, venga de donde venga. Destruye las democracias, destruye los sistemas de libertades, destruye la democracia liberal, y que para que eso no ocurra tiene que haber un pacto entre moderados, entre los que hicieron la democracia en España, básicamente. Entonces, yo he dicho alguna vez que ojalá España pudiera ser, en ese aspecto político, pudiera ser Alemania. Es decir, en Alemania el centro derecha y el centro izquierda
siempre tienen una cosa clara, que es que no pactan con sus respectivos extremos, pactan entre ellos. Es decir, se produce lo que es el pacto no en el centro, en la centralidad política. Entonces, la CDU no pacta con la AfD, que es un partido que en Alemania niega el holocausto, es decir, no pactan con ellos. Es más, el nuevo líder de la CDU, ya retirada Merkel, ha dicho que echará de su partido a quien pacte o a quien intente pactar o hacer carantoñas con la ultraderecha. Bueno, y el Partido Socialista de Alemania, ahí vemos con quién ha formado gobierno. Es decir, no ha formado gobierno con su izquierda, sino que ha formado gobierno con los verdes y con los liberales. Es decir, y yo en muchas ocasiones he dicho que ojalá en ese sentido político España fuera Alemania y el centro izquierda y el centro derecha fueran capaces de pactar y que los españoles viéramos básicamente que no pasa nada porque el centro izquierda y el centro derecha se pongan de acuerdo e incluso puedan gobernar juntos alguna vez. No pasa nada. Por tanto, temas que me preocupan, sobre todo la geopolítica, es decir, Rusia, China. Creo que nos tenemos que hacer a la idea de que hay que hacer, como decía antes, unidad de las democracias liberales para no depender de este tipo de países. Efectivamente, el tema energético hay que dar ahí una reformulación, porque evidentemente, como también ha dicho Diego, no queremos energía nuclear y tal, aquí en España tampoco, pero si los tenemos en Francia, si pasa algo, las tenemos aquí al lado, o sea, nos va a pasar igual. Y la compramos. Y la compramos. Es decir, ¿qué pasa con eso? O sea, somos muy políticamente correctos en ese sentido, pero yo creo que la historia, a pesar de todo, reitero, no tiene por qué acabar mal. Dice un novelista español al que me gusta mucho leer, creo que tiene parte de razón, pero también parte de no razón. Dice que cualquiera que haya leído historia de España nunca puede ser optimista. Yo creo que a pesar de todo podemos ser optimistas, ¿no? Él dice que España, en eso tiene razón, perdió dos grandes oportunidades en la historia. Una fue Trento, en la cual tuvimos que elegir entre el Dios abierto, el Dios del norte, ese que le decía a sus ciudadanos, oye, haceros ricos, comerciar, llegar a acuerdos, o el Dios de la Inquisición, y tal, y elegimos el segundo, y que el segundo error de España fue el 18. Es decir, que entre la Ilustración y la sociedad abierta elegimos a ese personaje oscuro y siniestro. Yo diría que uno de los peores de la historia de España, en mi opinión, estaría en el podium, llamado Fernando VII. Pero a pesar de eso, creo que, por ejemplo, estos últimos 40 años de nuestra historia han sido como mucho los mejores 40 años que hayamos vivido a lo largo de nuestra historia. Por eso creo que la historia puede acabar bien, y que incluso con riesgos claros geopolíticos como el tema ruso y como la posible guerra que pueda haber si es que a Putin le da por hacer putinadas, con todo y con eso, si somos capaces de verdad de fortalecer las democracias liberales, si somos capaces de verdad de juntarnos entre los que creemos en la sociedad abierta, otra vez vuelvo a Popper, creo que con todos los problemas que tenemos podremos salir adelante, porque sobre todo a los países no los hacen mejores, bueno, peores sí los pueden hacer. A los países no los hacen mejores los gobiernos, peores sí los pueden hacer. A los países los sacan adelante y los hacen mejores las personas. Entonces, tenemos que ser nosotros mismos los que saquemos adelante, los que salgamos adelante, y los gobiernos están básicamente para quitar estorbos, para quitar obstáculos y para dejar desarrollarse al individuo por sí mismo. Y por tanto, al final tenemos que tener esa mentalidad un poco kennediana, ¿no?, de levantarnos y pensar qué podemos hacer nosotros por nuestros países y no qué puede hacer el gobierno por nosotros, ¿no? Y con ese mensaje quiero acabar, que la historia no siempre acaba mal, la historia puede acabar bien, y yo creo que esforzándonos un poco todos podemos hacer que acabe bien. Gracias. ¿Preguntas? Yo tengo una. Venga. Es que no entiendo cuando
Yo creo que en ese sentido Europa tiene que profundizar, como te decía anteriormente, en lo que se refiere a unirse solo con países que crean, digamos, en el sistema occidental. Es decir, bueno, yo creo que en Europa hay países, junto con Estados Unidos, esa unidad de Estados Unidos-Europa, yo creo que tiene que poner restricciones a otros países que no crean en un sistema democrático. Es decir, es verdad que todos nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a acordar con Rusia o con China, ¿no? Y claro, todos nos dicen, claro, China y tal. Es que China no es una democracia tampoco, a pesar de lo que nos vendan, por ahí, porque claro, incluso la gente así más pro sistema chino nos venden que es un sistema ultracapitalista, porque es lo que te venden y tal igual. Pero bueno, la mitad de la economía está en manos del Estado, con lo cual no sé muy bien a eso si llamarlo capitalismo o cómo llamarlo, ¿no? Pero creo que es el momento, visto lo que está ocurriendo, para que Europa se haga mayor y para que dejemos de depender de esos países. O sea, vayamos intentando progresar. Intentando, es decir, yo no digo que el paso sea inmediato, pero creo que con lo que está ocurriendo en estos momentos en Rusia, o puede ocurrir, y también China, que efectivamente está mirando ahí lo que puede ocurrir, creo que Europa se tiene que hacer mayor. Tenemos que crear, algunos lo han denominado así, no me parece mal, lo que se llama los Estados Unidos de Europa. Y para, de verdad, es decir, dejar de depender de estos países que no creen en los sistemas abiertos y que en un momento determinado, si te cierran el grifo, te pueden fastidiar la economía europea. O sea, no depender económicamente. Eso es. Vale. Eso es. Digo, con un no con una otra, ¿qué otra forma hay de unirse más? Eso es. Política exterior conjunta. Vale. Política exterior, política de defensa, política económica, es decir, Europa tiene que dar el paso de verdad, yo creo, para que haya un gran sistema europeo de democracias liberales que deje de depender de este tipo de países. Tú que te ocupas de compras, ¿has visto la política, el desastre de política que hemos tenido de abastecimiento durante la pandemia, por ejemplo, de mascarillas? Cuando podíamos producir mascarillas, podría haber una política conjunta a nivel europeo y federal en el cual se activaran mecanismos y procesos de producción que no nos hicieran depender del 0,00060 céntimos que cuesta producirla en China, a costa de los derechos humanos de los chinos, a costa de todo. Entonces, si conjuntamente se establecen un cierto tipo de políticas y en ese sentido nos unificamos un poquito más, la unión hace la fuerza. Está claro que ser un mercado más potente y no tan atomizado como está siendo Europa, en ese sentido sigue siendo casi una especie de reino de taifas, pues lógicamente establecería menos dependencia. Si todos pensáramos que a lo mejor, yo que estoy en contra de las centrales nucleares, si todos pensáramos que puede ser una factura pagable tardar 10 años más en quitar un par de centrales nucleares del medio, sin embargo, y significa que no vamos a depender de un gas natural, que además también es contaminante, pero que le da una posición de fuerza y de dominio a un señor que de verdad es un problema, no es un problema como Hitler o como Stalin, pero es un problema. Entonces nos iría también un poco mejor. Entonces de alguna manera hay que buscar con mucho sentido común que las intenciones democráticas liberales, que está demostradísimo y que no, que se busquen referencias que sean contrarias, son lo que más nivel de bienestar nos ha dado. Tenemos que buscar sistemas sensatos para poder aplicarlas de verdad, no que solo sean teorías. Porque luego cuando llega la verdad nos cagamos. O sea, es que es absolutamente normal. Es que ¿quién puede con China? Nadie. ¿Por qué? Porque dependemos de China. Pues tenemos que ir buscando. Tenemos capacidad económica, tenemos capacidad tecnológica. Pues tenemos que empezar a depender menos de verdad que es que los chinos fabrican más barato. Pero eso, como mil cosas. Y asumir los costes de la localidad. Decir, oye, vamos a pagar un poquito más caro, pero lo que estáis haciendo vosotros, es decir, pero vamos a construir tejido aquí. Ya sabemos que es más caro. A mi hija Alba, cuando me reuní con unos personajes bastante gordos, familias bastante gordas, empresas bastante gordas, porque empezó el negocio de las camisas, le dijeron, oye, lo que estás haciendo de producir tejido de alta calidad, cosido en España, generando empleo en España, además sostenible, es un error. Te lo traigo de China a la tercera parte y lo demás son beneficios. Y Alba dijo que tú no. Pero la mayor parte de la gente sí lo hace. Entonces, de alguna manera tenemos que empezar a trasladar
ideas al terreno, bajarlas al suelo, al terreno físico real. Y la solución sigue siendo, en términos orteguianos, la solución sigue siendo Europa, ¿no? Es verdad que Ortega lo decía en los años 30, ¿no? Decía aquello de que España era el problema, Europa la solución. Lo decía en los años 30, ¿no? Pero sí, es verdad que Europa sigue siendo la solución, y lo estamos viendo, por ejemplo, en otro tema ocurrido dentro de Europa, el Brexit, que es otro tema de populismo puro y duro. Bueno, los británicos vendieron que fuera de Europa iban a ser la panacea, que les iba a ir todo fenomenal y que Europa caería en el mayor de los ostracismos con Gran Bretaña. Bueno, ya veis lo que está ocurriendo en Gran Bretaña, lo que ha ocurrido con desabastecimientos y lo que está ocurriendo. Por tanto, una vez más, yo sigo pensando en términos orteguianos que Europa sigue siendo la solución y ahí se tiene que frenar. Pero también dijo que inventen ellos. Eso sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nos hemos dejado algunas cosas en el tintero para ir desarrollando en los próximos ciclos. Uno de ellos, por ejemplo, sí que tiene que ver un poco con los populismos. Y esos extremismos que yo creo que deben existir porque tensionan. Se nos ha olvidado que hay valores, estamos perdiendo muchos valores. Entonces hay gente que defiende valores. Más equivocado o más acertadamente. Y es verdad que los extremismos no siempre son el demonio. En parte a veces tienen razón. Hay cosas que dice Podemos que tienen razón y hay cosas que dice Vox que tienen razón. Yo lo que creo es que en un momento determinado está bien que tensionen por los dos lados, siempre y cuando no obliguen a tomar decisiones en materia de ¿cómo os diría yo? En materia política, por supuesto, sí, pero sobre todo en materia de aplicación de verdad de ese tipo de políticas. Es claro que Vox tiene razón en algunas cosas y la tiene, y además defiende valores que se nos han olvidado. Y es claro, Podemos también. Ahora estamos viendo directamente lo que puede pasar y en muchos casos Vox ha tenido razón en algunas cosas, lo que puede pasar simplemente con los precios de la luz, y esto lo hemos visto con Jennifer. De repente le meten una factura de 2.000 euros de luz y no puede pagarla, porque no puede pagar. Y entonces le dicen, pero te corto la luz, pero en horas. Y de repente Vox estaba diciendo, oye, no se debe cortar el suministro a ciertas personas. Y tenía una parte de razón. Y como este hay muchos más ejemplos. Pero en general, normalmente lo que hacen es tensionar, mantenernos activos, pero deben participar poco de lo que es el gobierno. Por cierto, para que lo sepa la gente, que esto lo sabe poca gente, estos dos movimientos nacionales, digamos, Podemos y Vox, que para algunos son tan contrarios, ¿no? Debo decir que en el Parlamento Europeo, una vez más, Europa, más del 90% de las ocasiones votan siempre los dos lo mismo. Y sobre todo en cuestiones económicas que tienen que ver, han votado este tipo de cosas, son partidarios de este tipo de atrocidades, sacar a España del euro. Es decir, no quiero ni pensar lo que supondría eso. Pero si no se unen. Eso es. No quiero ni superar. Bueno, pues Podemos y Vox han votado o intentan votar principios dentro del Parlamento Europeo para que España rompa con el euro. Bueno, que no lo tengamos que ver. Otro tema que hemos dejado en el tintero, pero ya trataremos en la siguiente, va a ser los efectos de la pandemia. Se nos ha olvidado que toda la humanidad, toda la vida ha padecido. Estas van más rápidas, pero van más rápidas nada más, pero ahora tenemos unas herramientas que no existían y que tienen que ver también con la economía, porque también lo hemos dicho muchas veces, no basta con tener tecnología. Sin cromos del álbum Maga no funciona. Si tenemos el Producto Interior Bruto de Somalia, eso causa más muertos y menos calidad sanitaria que una pandemia. Entonces, en la miseria pasa factura también. Entonces, una de las maneras de luchar, por ejemplo, contra una pandemia es mantener las economías sostenibles y fuertes. Pero eso es clarísimo. Tenemos que hablar de los efectos sociales de la pandemia. En la próxima charla daremos un par de vueltas a lo que es el sistema inmunológico y lo que es un poco los mecanismos y los procesos biológicos de los virus o de otro tipo de infecciones que no tienen por qué ser clínicas. Pero sobre todo también estudiaremos qué nos está pasando a raíz de ello. Porque una de las razones por las cuales estamos aquí es que por teoría de juegos, porque cooperar es lo que nos ha traído aquí. No solo hemos desarrollado conocimiento, sino que ese conocimiento lo hemos transmitido y al mismo tiempo hemos colaborado. Entonces, esas colaboraciones también en teoría de juegos tienen que estar muy vinculadas de alguna manera a procesos naturales de establecimiento de acuerdos. Y eso pasa por afecto. O vuelven los abrazos o vamos de culo. Porque
cada vez estamos más en una burbuja en la cual el otro es el enemigo y hay que distanciarse. Y eso está demostrado absolutamente que es lo contrario de lo que nos ha traído. Estamos aquí gracias a los abrazos, no gracias a las armas de fuego. Hay una, yo no quiero enrollarme mucho, pero sí que me gustaría dejaros este ejemplo que ya lo charlaremos la próxima vez. Hay una magnífica psiquiatra que da clases y charlas a todo el IBEX que dice, oye, frente a el cortisol, que es la hormona necesaria del estrés necesario, hay un estrés estérico, un estrés útil, sobre todo cuando estás corriendo delante de un león. El cortisol tiene unos picos que tardan X horas en bajar, sobre todo cuando encima tienes un estrés erróneo, continuo, sistemático, frente a problemas que en realidad no existen. Y la oxitocina, de alguna manera la llama la hormona de la felicidad o la hormona del afecto, que es la que se produce en la lactancia, o la que utilizamos simplemente para reforzar las contracciones celulares. Entonces dice, lo que produce bienestar, salud y ganas de alguna manera de ver las cosas positivamente y de colaborar, tiene que ver con la oxitocina. Entonces, 8 segundos de abrazo, ¿lo habéis visto? 8 segundos, no necesitamos mucho más. Pero si nos olvidamos de los abrazos y vemos a ver por culpa de una pandemia, somos débiles, frágiles, que es una consecuencia natural del bienestar, fragilidad, decadencia, y renunciamos a los abrazos para preservarnos de una hipótesis teórica de algo que tiene el mismo efecto que un catarro, y para gente que hay problemas, también el mismo efecto que un catarro, que puede matar. Pero si por un catarro vamos a perder el afecto y la posición de alguna manera de colaboración y de transmisión de afecto, vamos a retroceder civilizatoriamente. Entonces de eso también hablaremos la próxima. Y dejarme que acabe con otra frase, yo soy muy de frases, de otro personaje al que yo admiro mucho. Yo soy un gran marxista, de Groucho. Entonces Groucho Marx, en una de sus películas, lo digo por esto que decía antes de los tristes, de los que hablaba Popper, que todos estos decían que el mundo va fatal y cada vez peor. Para que os quedéis con la frase también cuando os comenten esto. Bueno, pues en una de sus películas, la actriz principal en casi todas las películas de los hermanos Marx, que se llama Margaret Dumont, pues Margaret Dumont le dice a Groucho en una de las películas, es usted un hombre horrible. Y Groucho le responde, un momento señora, ¿comparado con quién? Bueno, pues comparado con quién, siempre hay que comparar. Cuando os digan que vivimos en un mundo cada vez peor, decirles, ¿comparado con quién? Y comparar con el pasado. Bueno, pues un montón de gracias a todos, especialmente a Álvaro por el esfuerzo que ha hecho y el papel.